Muy buenas tardes para todos. Una bienvenida muy especial para los panelistas que comparten esta actividad con nosotros y para todos los participantes. Realmente estamos muy agradecidos, lo decía Juan de, contamos con el apoyo de muchísima gente que conoce el tema. Uno sueña con hacer propuestas diferentes en nuestras localidades, pero hay veces que no contamos con las capacidades necesarias para llevar adelante propuestas que sean válidas, ¿verdad? Apostamos a la planificación en equipo, al trabajo intercambiando con aquellos que ya conocen este tema del turismo y sabemos que tenemos muchísimo camino por recorrer. Hemos puesto algunas propuestas muy puntuales para este periodo de gobierno en el presupuesto quinquenal, pero estamos convencidos de que eso solamente tiene que ser una base y desde ahí animarnos a crecer y a recorrer caminos que tal vez aún no los estamos viendo. No hemos puesto la lupa en nuestro propio territorio y en otros territorios que nos pueden servir de modelos para ir a más. Así que una bienvenida bien cortita para todos, decirles que para mí en lo personal es un orgullo poder estar llevando adelante estas propuestas a través de la Escuela de Gobernanza y dejar un mensaje de agradecimiento muy especial a Juan de, que cuanta puerta hay que es posible vincularla a alguna de nuestras actividades, esa puerta va a estar golpeándola y tratando de abrirla para ponerla a disposición, no solamente de San José, sino de muchos que tenemos ese interés de ir mejorando y de hacer de cada sitio ese lugar soñado y apropiado para vivir. Muchas gracias para todos. Bien, muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, ¿no? Una vez más es un placer, ¿no? Volver a darnos citas en el marco de la Escuela de Gobernanza, en esa también alianza, ¿no? En que hemos venido tejiendo con el Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas Socioecológicas, para la transición socioecológica de la Universidad de Huelva, que como sabéis es una propuesta precisamente de tejer comunidad, ¿no? De contribuir a sentarse distintos actores, diversos actores, trabajando con una finalidad común que es caminar hacia una senda que haga posible sociedades mucho más justas, inclusivas y sostenibles, ¿no? Y con esa visión también de conector de una realidad como es la de la Universidad de Huelva con Iberoamérica, ¿no? Algo que también nos conecta con la otra entidad que es la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía. María de la O. Barroso, su directora de Relaciones Internacionales y responsable de esta relación con la Intendencia, me pide disculpas de no poder asistir en la tarde de hoy, porque acaba de llegar de Colombia, no le ha dado tiempo a gestionar bien las agendas para poder encontrarse aquí y al menos saludaros, ¿no? Por supuesto, agradecer a los panelistas, a los invitados de hoy, ¿no? A que se hayan prestado a compartir sus reflexiones, ¿no? En un campo tan interesante y tan complejo como apuntaba Juan de Dios, ¿no? De esa relación de cómo construimos un nuevo modelo de gobernanza que es fundamental, porque es verdad que las sociedades han cambiado, nos toca vivir también, gestionar unos escenarios cargados de incertidumbre, ¿no? Que lo estamos viendo como fruto de la pandemia, como realidades como el caso europeo con la guerra de Ucrania, con otras realidades que se están produciendo, ¿no? Efectos globales como el cambio climático y este tipo de cuestiones, ¿no? Y hacerlo desde la perspectiva o de lo que introduce dos aspectos que para mí son fundamentales. Uno que tiene que ver con la comunicación, de hecho por eso contamos con dos buenas amigas y dos expertas en el ámbito de la comunicación, con visiones también por sus propias trayectorias profesionales diversas y complementarias a la vez, ¿no? Y la innovación, ¿no? Y de ahí que cuando desde la escuela se nos propuso la participación de Enrique Topolansky, nos pareció también especialmente interesante incorporar su recorrido personal y profesional, que como apuntaba Rosana,
está cargada de una visión del emprendimiento, yo diría también con esa vocación humanista que Rosana señalaba, ¿no? Y en el que también es verdad que tenemos que aprender, ¿no? Precisamente de esa innovación con una vocación de transformación social para incorporarla como uno de los ingredientes necesarios para construir un nuevo modelo de gobernanza, ¿no? Esos son los contextos que nos encontramos, en un espacio que, jugando con las diferencias horarias, la propuesta es que sea un diálogo, que sea desde el principio un conversatorio entre los tres invitados, ¿no? Para que en torno a unos 40 minutos podamos charlar de algunas cuestiones que le he adelantado, pero cuestiones que son un poco generales, pero que luego iremos profundizando en cuestiones más particulares, para invitar a los participantes, que me parece que ya vamos por 44 personas conectadas de distintos lugares creo que muchos son, sin lugar a dudas, de Uruguay, pero también hay gente de otros lugares de América Latina, incluso también hay algunos compañeros de la Universidad de Huelva, algunos también de España, que puede haber también ese debate, ¿no? Que siempre enriquece en estos espacios que nos permite, pues, de alguna manera compartir, ¿no? Compartir opiniones, reflexiones, experiencias y demás, ¿no? Yo, bueno, voy dando paso a los invitados, porque son, de hecho, a la gente que hemos venido, a los amigos que hemos venido a escuchar y a compartir sus opiniones. Nos acompaña Mónica Niño Romero. Mónica es periodista especializada en comunicación y redes sociales, doctorando en alfabetización mediática, en este caso por la Universidad de Huelva, ¿no? Es experta en información vinculada a la información ecológica por la Universidad Politécnica de Madrid. También ha venido especializándose en temas de community manager, redes sociales, marketing digital por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y ha trabajado en distintos medios de comunicación, tanto de prensa escrita como en los últimos años una dilatada trayectoria en la comunicación que tiene que ver con la administración pública, ¿no? Con la gestión de la comunicación de la imagen corporativa vinculado a la parte institucional, ¿no? De hecho, fue responsable de prensa de una de las consejerías del último gobierno, del anterior gobierno, perdón, porque ahora acabamos de tener elecciones de la Junta de Andalucía, ¿no? Mónica, además, buena parte de su experiencia la traslada a un medio propio, que es Comunicación Activa, en la que también hace labores de consultoría en ámbitos de comunicación, y a continuación también, por los vínculos que la une con el doctorado de comunicación de la Universidad de Huelva, está Daniela Jaramillo Dent. Daniela es una experta principalmente en el tema de las redes sociales y está investigando cómo cómo se refleja las representaciones mediáticas de la inmigración en las redes sociales. Tiene distintos premios, tanto nacionales como internacionales, por sus investigaciones en el uso de las nuevas narrativas en plataformas como Instagram o TikTok, ¿no? Y actualmente está trabajando en un proyecto del Servicio de Innovación de ACNUR, que se llama The Digital Leisure Debate and the Forbidden Displays, sobre las oportunidades de las redes sociales y el entretenimiento digital precisamente para el ámbito de los refugiados, ¿no? Como digo, tiene una amplia experiencia investigadora, pero también el desarrollo de experiencias de proyectos prácticos. Y antes lo comentábamos al inicio del webinar sobre el uso del TikTok. Le estaba comentando que recientemente leí esta mañana cómo el TikTok se ha convertido en esa plataforma que está creciendo el número de usuarios que están buscando contenidos o información que tradicionalmente estaban asociados a los medios, a los medios más convencionales, ¿no? A la radio, la televisión o a la prensa, ¿no? Entonces, bueno, supongo que ese debate va a salir en la mañana tarde de hoy, ¿no? Y nos acompaña igualmente, como os digo, Enrique Topalensky, que es director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT de Uruguay, es licenciado en informática, cuenta con una maestría en negocio y administración MBA de la Universidad y es diploma en Computer and Information Systems por la Universidad de Oxford. Bueno, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con, sobre todo en el fomento de la cultura y la educación emprendedora, ¿no? Y precisamente lleva en torno a 21 años trabajando en la construcción de esos ecosistemas o esos necesarios para fomentar un espacio de emprendimiento y de innovación que contribuya precisamente a la transformación social, ¿no? Y a la transformación de las realidades, ¿no?
ellos son los panelistas, ellos son los expertos de la jornada de hoy y a los que le vamos a ir brindando algunas preguntas para iniciar el debate, ¿no? Apuntaba que nos encontramos en un momento absolutamente clave en el que viene marcado por una gestión constante de la incertidumbre, y eso lógicamente se traslada al ámbito de la gobernanza, de la gestión de lo público, pero también al ámbito empresarial y al ámbito de la sociedad, ¿no? La pandemia nos ha evidenciado muchas de nuestras debilidades como sociedades globales, ¿no? También ha puesto de manifiesto las propias conexiones que tenemos como parte de un planeta común, ¿no? Es decir, de alguna manera, y yo creo que toca revisar esa situación para ver de qué manera somos capaces de construir nuevas propuestas que contribuyan, como decía al principio, a generar otro tipo de modelo de sociedad que evidentemente tiene que ser más justo, más inclusivo y sostenible, ¿no? Leía recientemente al filósofo francés Edgar Morin, que a raíz de la pandemia, al igual que Mónica, que ayer presentó un libro que analiza también los efectos de la pandemia, sobre todo en el ámbito de la comunicación y demás. No, Edgar Morin escribe un ensayo pequeñito que os invito que leáis, que se llama Cambiemos de vía, y leo lo que él recoge en la presentación de este libro, ¿no? Nos encontramos en un momento de gran incertidumbre, un futuro impredecible nos aguarda. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos para regenerar la política, proteger el planeta y humanizar la sociedad. Es hora de cambiar de vía. Por lo tanto, parece que la pregunta es obvia y la lanzo ya a los tres invitados, a Mónica, Daniela y Enrique, ¿no? Bueno, ¿qué consideráis que podemos hacer, ¿no? Para cambiar, para precisamente cambiar de vía, ¿no? Y si tenemos que cambiar de vía, ¿cómo somos capaces de caminar de manera conjunta hacia ese empeño, ¿no? De construir unas sociedades que tengan que ser mucho más justa, inclusiva y sostenible, ¿no? Y en la misma medida os preguntaría, ¿no? Si realmente estamos en una situación o estamos en un momento en el que se ha generado una conciencia colectiva del cambio, ¿no? Porque no es solamente al final tener la intención de cambiar, sino tenemos que tener también previamente el convencimiento que queremos cambiar, ¿no? Enrique, Daniela, Mónica, quien quiera, pues inicia la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Creo que Mónica... Adelante, Mónica. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo creo que, aparte de la pandemia que ha provocado una rapidez o una aceleración de determinados acontecimientos o de la forma de sentirnos y de pensar, ha producido una disrupción, y creo yo que, como ha sido hace poco, todavía no ha terminado, los efectos de lo que ha sucedido durante estos 2 años de parón, digamos, de paréntesis, todavía no los tenemos, todavía no se han sucedido solamente a corto plazo. Y creo que a medio y largo plazo habrá consecuencias o efectos en las personas, por ejemplo, en salud mental, y cómo los gobiernos y las administraciones públicas se van a enfrentar a ese reto, ¿no? De gestionar, digamos, la psique o el estado del bienestar mental de las personas. Esa es una de las conclusiones que yo tengo. Bueno, yo puedo continuar tal vez. Bueno, yo también creo que la pandemia fue una oportunidad que al inicio y desde el punto de vista de la comunicación se mostraba como una oportunidad colectiva de tener un reto que era colectivo y de luchar para solucionarlo de manera conjunta. Y esta oportunidad, por supuesto, se perdió y hemos fracasado en esta idea de una iniciativa conjunta, y lo que realmente vemos es que las brechas que existían se han profundizado, que existen ahora brechas de salud, de vacunación, el tema migratorio, se ha instrumentalizado la pandemia para limitar incluso más quiénes pueden moverse y qué grupos humanos pueden movilizarse, y todo esto obviamente mantiene y profundiza las brechas que existían previamente. Por otro lado, la digitalización de todas nuestras interacciones han hecho que la polarización informativa y política también se profundice, porque la forma en que consumimos información
ayudado a que eso se dé, a que se profundice esa polarización y que sea casi imposible llegar a un consenso entre personas que piensan diferente. Hemos perdido esa capacidad de hablar, incluso en el ámbito personal, pero en la política se nota bastante esta dificultad de llegar a un consenso. Y por supuesto hay temas clave que reflejan esto, ¿no? Entonces, en mi caso yo estudio la inmigración, pero me parece que hay palabras que se han vuelto casi tabú en los entornos de gobernanza y de toma de decisiones. El racismo, todo el mundo, nadie es racista. Entonces hay temas, y el feminismo se ha instrumentalizado, se ha politizado, y en la época de pandemia, las mujeres han sufrido mucho, han habido problemas que se han profundizado y es muy difícil hablar de estos temas en estos entornos políticos. Entonces yo creo que podemos hacer, la pregunta que nos daba Oscar, ¿no? Yo creo que es importante llegar a un consenso de lo que significa inclusión y qué significa sostenibilidad, porque todos abogan por querer llegar a lo mismo, pero las políticas que se pasan en esta semana se han pasado leyes alrededor del mundo que son bastante discriminatorias para ciertos grupos, pero la bandera es del apoyo al derecho a la vida, ¿no? Entonces es interesante que el mismo derecho a la vida o los derechos humanos se usan para apoyar leyes que son opuestas y que siempre alguien se queda fuera. Entonces creo que llegar a un consenso del objetivo que queremos llegar y qué es lo que se prioriza es importante. Y, por supuesto, reconocer los problemas básicos, como por ejemplo el racismo, la misoginia, la xenofobia. Es muy difícil llegar a solucionar estos problemas comunicativos y de gobernanza si no reconocemos que tenemos problemas como sociedades. Bueno, yo me sumo a este diálogo desde una perspectiva un poco más de innovación y de disrupción. Y yo creo que estamos en un mundo cada vez más dual. Estamos en un mundo que tiene como varias caras, pero si tuviera que llevarlo a los extremos, tiene una cara en la cual este fenómeno que se produjo del COVID y que nos impulsó al futuro en unos 10 años, está sacándole un jugo increíble. Pero por otro lado hay otra cara que queda más aislada y más vulnerable que nunca. Es por eso que me gusta decir que vivimos en un mundo dual, un mundo en el cual con un mismo clic tú podés tener a tu alcance prácticamente lo que quieras, desde sacar dinero del banco, tener una consulta con profesionales de primer nivel, incluso opinar de alguna temática. Pero al mismo tiempo hay muchas personas que ni siquiera pueden acceder a ese clic porque no tienen acceso, no tienen el conocimiento, e incluso cuando lo hacen puede ser nefasto. Puede llevarnos a perder absolutamente todo, cuando digo todo no solo lo económico, también su reputación. Entonces, en este mundo, que cada vez, en mi opinión, tiende a generar más brechas entre aquellos que son alfabetizados digitalmente y que son capaces de entender que vamos a una sociedad donde de alguna forma todo lo que hacemos queda registrado y todo lo que hacemos tiene consecuencias, y otra gente que no es capaz de entender estas cosas y navegan como huérfanos por este mundo, es ahí donde se generan las mayores diferencias. Entonces, ese contraste de modelos, cuando lo miramos desde los tomadores de decisiones, muchas veces estamos preocupados por generar mejoras de la gestión. Por ejemplo, ofrecemos una agenda electrónica para vacunarnos del COVID, pero mucha gente no tiene forma de hacer clic para poder vacunarse, generando posibilidades increíbles, pero al mismo tiempo limitaciones increíbles. Esto mismo pasa también en la educación, donde decimos, ok, por ejemplo en el caso de Uruguay, todos tenemos ceibalitas, toda la gente tiene conectividad, estamos asumiendo premisas que son falsas, porque muchas personas, por más que tengan esas máquinas, no tienen los contextos ni los apoyos para poder entender para qué les sirven y poder formarse. Entonces, yo creo que tenemos verdaderos desafíos, y que mirado desde una perspectiva de innovación, el desafío está en las propias herramientas de la disrupción digital. Pero para poder lograr esto, y lograr tener un mundo más humanizado, lo que necesitamos es que los tomadores de decisiones y en esa gobernanza haya más participación, que se logre mostrar cómo, a través de esas herramientas, podamos apuntar a cerrar esa brecha. Y que no sea una herramienta solo para generar beneficios económicos.
que sea un uso de esas herramientas como inteligencia artificial, como Internet de las cosas, todo ese tipo de tecnologías, ponerlas al servicio de aquellos que están quedando aislados, que sean verdaderas palancas de transformación. Esa sería un poco mi propuesta para tirar en esta primera ronda de debate. Bueno, una primera ronda en la que ya se plantean grandes desafíos, ¿no? Desafíos, realidades o retos que ya estamos viviendo en estos momentos y bueno, que es un hecho, ¿no? Es decir, ese crecimiento de las brechas, ¿no? Y una de ellas, la brecha absolutamente, la brecha digital, que a su vez está asociada de muchas micro brechas, ¿no? Es decir, que también se han apuntado aquí, ¿no? Brechas que tienen que ver con la equidad, que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con las posibilidades de conciliación de vida familiar, que tiene que ver con miras de cuestiones que agravan, ¿no? Las dificultades en determinados colectivos para acceder a la educación, para poder teletrabajar, todo este tipo de cuestiones, más allá que en el marco, por ejemplo, de la Agenda de Naciones Unidas, es verdad que se establece como uno de los objetivos, el ODS 9, ¿no? Contribuir a generar iniciativas que rompan esas brechas digitales. Eso es uno de los grandes desafíos, ¿no? Me parece que también hay retos que Mónica ha apuntado con claridad, ¿no? Que van a medio largo plazo, pero que al final a los ritmos que llevamos serán mucho más cercanos de los que pensamos, que tiene que ver con la salud mental, y tendremos que empezar a trabajar con esa capacidad de reacción, de anteponernos a lo que se nos avecina, ¿no? Aún así, ¿consideráis que sigue siendo, ¿no? En este caso, la Agenda 2030, la hoja de ruta, ¿no? La propuesta para caminar de manera conjunta, ¿no? Al hilo de lo que también apuntaba Daniela, a partir del consenso con claridad, de que cuando hablamos de sostenibilidad a qué nos referimos, ¿no? Porque no vale que un concepto sea un contenedor donde entre todo, ¿no? Habrá que pues, establecer también una serie de límites, ¿no? Es decir, sigue siendo esa propuesta que nos puede ayudar a tener ese discurso compartido, esa propuesta de trabajo compartido hacia esa apuesta, ¿no? Hacia esa dirección de transformar la sociedad en esa dirección de asumir y resolver los retos presentes y futuros. ¿O consideráis que no, que tenemos que partir de un nuevo contrato social que vaya hacia otro camino, ¿no? Bueno, yo podré empezar en esta pregunta tal vez. Yo creo que es muy interesante lo que han hablado los compañeros, especialmente me pareció interesante lo que dijo Enrique y Oscar, lo que tú has recogido también, el tema de las soluciones tecnológicas, cómo el COVID también ha hecho que estas soluciones se vean como las soluciones clave para el gobierno, la gobernanza, el gobierno del futuro, la participación. Y la palabra participación es interesante aquí. La Agenda 2030 como idea es ideal, o sea, está escrito por personas que son expertas también en comunicación. La forma es que está escrita, el vocabulario que utiliza, el lenguaje, el discurso que utilizan es un discurso positivo, no se habla tanto de los problemas, o sea, estaba analizando yo, como dice, eliminar la pobreza, es uno de los únicos en los que se habla de eliminar el problema, el resto son todos positivos. Entonces nos da una idea de esperanza y usa un lenguaje que es bastante esperanzador. Entonces, como idea y como documento guía, está muy bien. Pero creo que es importante que todos los lados ideológicos lleguen a un consenso de qué significa todo eso para ellos y cuáles son esas prioridades. La pobreza de quién es responsable de dar trabajo, quién discrimina a quién y por qué el género es un problema y las diversidades de género, que muchas veces se quedan fuera de los problemas de género, las diversidades de género y esas formas de discriminación. Entonces, la participación en el tema de las redes sociales es un tema muy interesante, porque la idea de participación, la utopía de la participación se ve y se hace concreta dentro de esas redes. Pero el problema es que aunque todos podemos participar, no todos tenemos el mismo reconocimiento, la misma visibilidad. Entonces es importante encontrar formas de que grupos que muchas veces no están representados sean reconocidos en estos procesos de tomar decisiones. Y ese problema está presente en persona y en las redes se perpetúan estos modelos. Entonces vemos que en las redes tenemos una economía de la atención, lo que se llama la economía de la atención. Entonces se da prioridad a ciertos tipos de contenidos. Y vemos que, por ejemplo, cuando analizamos noticias, esas noticias caen en ciertos formatos y configuraciones de contenido que intentan
tener éxito en esta economía de la atención, pero caen en prácticas que periodísticamente son problemáticas, como el clickbait o como la simplificación extrema de la noticia. A veces leemos un titular y vamos a la noticia y es totalmente diferente. Y esto está pasando en medios tradicionales y medios importantes alrededor del mundo. Entonces, el problema es que para participar tenemos que adaptar nuestro contenido a la plataforma, y la plataforma se vuelve un personaje clave en quién es reconocido y quién es influyente. Y aquí surgen los nuevos modelos de influencia, los influencers y los microcelebridades. Entonces es importante considerar que las plataformas tienen valores y que esos valores van a tener un efecto en las informaciones que están disponibles y en cómo procesamos esa información. Entonces se crean nuevas jerarquías, y estas jerarquías son algorítmicas. Se crean formas de opresión que vienen de sistemas tecnológicos que son oscuros y que no todos entendemos. Entonces voy a cortar rápido. La solución para mí es buscar iniciativas que den reconocimiento a estas voces menos representadas en los sistemas de tomar decisiones, pero también en los sistemas algorítmicos. Y es un reto que ahora mismo muchas investigaciones están intentando encontrar. Me gustaría sumarme a lo que dice Daniela, porque la verdad me siento muy identificado con muchos de los aspectos que está tocando. Pero voy a empezar primero por lo más general del planteo de lo que es la Agenda 2030, una agenda con la cual comulgo 100% y me gusta el enfoque positivo que tiene. Y yo lo que siento es que a veces es un eslogan y en los hechos muchas veces lo que decimos lo borramos con el codo. Entonces, ahí creo que el gran desafío es cómo realmente trabajamos a un nivel ya quizás mucho más hasta operativo, miren lo que estoy diciendo, para poder hacer que lo que queremos impulsar de la Agenda 2030 pase y no quede solo en un discurso de buenas intenciones. Entonces, en ese sentido, y ya yendo un poco a lo que decía Daniela, creo que la Agenda 2030 es poco rica, o quizás hasta ausente, en todo lo que tiene que ver con el futuro, en todo lo que tiene que ver con la poshumanidad, en todo lo que tiene que ver con la aparición de gente prescindible que queda totalmente aislada, que son mucho más que problemas de discriminación por género o discriminación por pertenecer a una raza. Entonces aparece, como dice Yuval Harari, toda una cantidad de personas que no van a tener por qué protestar porque realmente van a ser invisibles al sistema. Entonces, acá con estos 12 mecanismos, cuando estamos yendo hacia un mundo cada vez más digital, aparecen de alguna forma la sobrerepresentación que hablaba Daniela de aquellos poderosos que son capaces de contratar ejércitos de bots, ejércitos de personas que hacen que rápidamente algo que ellos dijeron se convierte en tendencia, o que utilizando herramientas muy sofisticadas como inteligencia artificial logran hacer que su discurso sea asimilado y aceptado por personas que están pensando en blanco y en negro a la vez, pero le están hablando a los dos como si fueran clones digitales. ¿Para qué? Para convencerlos de que en ambos grupos ellos tienen la razón. Y de esa forma vamos a un mundo que cada vez es más fácil de hackear, cada vez es más fácil de manipular. Lo más interesante de todo esto es que la gran mayoría de la gente es ignorante de estas cosas. Entonces es ahí nosotros, como tomadores de decisiones, como think tanks, como personas que estamos actuando en la comunidad, que tenemos la obligación de decir estas cosas. De decir de que Google está sesgado, de que Facebook está sesgado, que Instagram está sesgado, que TikTok está sesgado, y que están sesgados ya no por gobiernos o ideologías, están sesgados por empresas que persiguen un beneficio económico. Entonces, cuando nosotros buscamos en Google y automáticamente se nos despliega un resultado, ese resultado para cada uno de los que estamos acá es diferente. Lo que aparece en las primeras posiciones no coincide. Y nunca se preguntaron por qué, y quizás sea porque lo que están buscando es maximizar el retorno económico de un producto que son ustedes que están navegando por Internet. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay elementos que son mucho más preocupantes que no se tocan en la Agenda 2030. Por ejemplo, cada vez más está generándose una distancia, y acá voy a unir
con lo que decía Mónica y los problemas de salud mental, que no tuve tiempo de hablar la primera vez, y que cada vez agrava más los problemas de salud mental. Me quiero referir específicamente a lo que es la distancia entre la persona física y la persona digital. Para poner un ejemplo muy claro y simple que entiendan todos. Hoy la mayoría de los adolescentes se sacan una foto y esa foto está filtrada. Esa foto te saca las arrugas, esa foto te hace lucir como deberías ser perfecto, generando una distancia entre la persona que ves todos los días en el espejo y la persona que ves en las redes sociales. Eso genera un problema psicológico, eso agrava el problema de salud mental. Y la pandemia nos aisló cada vez más y nos hizo más seres digitales, seres que cada vez se distancian más de su realidad, generando depresión, generando una cantidad de problemas. Y de estos temas se está hablando muy poco. Y cuando más nos metamos en el metaverso, y cuanto más nos metamos en lo que se llama la aparición de posthumanos, que vamos a dejar de ser humanos, vamos a estar conectados 100% a una realidad inmersiva. En esa realidad inmersiva, ¿qué gobernanza va a actuar? Los países dejan de tener sentidos, las fronteras desaparecen. ¿Por qué? Porque una persona que esté en África, o en Uruguay, o en Tailandia, o Estados Unidos, una vez que esté conectado al metaverso, no va a importar si al lado hay gente pasando hambre, si hay gente muriendo, o hay gente que está siendo esclavizada. Porque en el metaverso, la disociación entre la persona física y la persona virtual va a ser absolutamente total. ¿Esos ser humanos? Y dejo por ahí la pregunta, porque no me gusta monopolizar demasiado. Bueno, pues un poco por referencias y porque también he tomado nota de lo que habéis dicho tanto Daniela como Enrique, que me parece muy, muy interesante. Y desde el punto de vista de España, yo creo que la Agenda 2030 es un decálogo con muy buenas intenciones, con muy buen fondo, con muy buena comunicación y diseño gráfico, ¿no? Pero a mi entender, creo que este programa no se está implantando, por ejemplo, en las administraciones pequeñas, en las administraciones locales, en los ayuntamientos, es decir, en los gobiernos que están a pie de calle, que son los más cercanos a la ciudadanía. Y yo, por ejemplo, trabajo en comunicación institucional en un ayuntamiento y he trabajado en anteriores y no veo que eso esté a la orden del día, no se implanta realmente, con lo cual creo que es una medida que está en los ministerios, en las consejerías, en el Estado de la Nación, en los gobiernos nacionales, pero no llega a la gente de a pie en programas reales y pragmáticos, con lo cual esas soluciones o esos efectos no se están haciendo realidad. Y la Agenda 2030, pues estamos ya en 2022. ¿Cómo se está materializando eso? Y también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Daniela, que tiene mucho de comunicación, que tiene mucha presencia en los discursos políticos, en los relatos de los dirigentes, de los mandatarios, de los grandes gobernantes, pero no llega a pie de calle, ¿no? No hay una lluvia fina. Y también quería comentar que hay algunos fallos institucionales en los programas de grandes medidas, por ejemplo, para la población más vulnerable, ¿no? En España, por ejemplo, durante esta crisis, post-crisis de la pandemia, ahora estamos sumidos en la guerra de Ucrania, la subida de precios, la inflación, etcétera. Creo que, como dice Daniela y también lo ha dicho Enrique Toponansky, hay una instrumentalización de determinadas causas y colectivos, ¿no? Es decir, nadie es racista, todo el mundo es feminista, pero se llega al fondo de la cuestión de resolver los problemas de esos grupos. Es decir, hay un poco de populismo o de mesianismo y el sistema no es perfecto. Tiene fisuras, tiene fracturas y políticas o programas que se llevan a cabo pues, para resolver la pobreza extrema no llegan a todo ese colectivo. Y después, ya un poco para ir terminando,
aparte de que hay un descreimiento de la población en la clase política, yo un poco en la reflexión también que he hecho en mi libro, desde que aparece Internet, todo ha ido muy, muy, muy deprisa, ¿no? Ha habido una evolución de esa virtualidad versus la realidad que sigue existiendo en el día a día, en la presencialidad, en vernos, darnos la mano, etc. Pero creo que la administración sigue aplicando programas y planes con un enfoque muy sólido, ¿vale? Y aquí hablo un poco de física, en una sociedad líquida, en una sociedad cambiante. Entonces a veces se aplican soluciones o remedios con un marco muy rígido o estructurado, y cuando se plasman en la sociedad, eso lo aplasta y se queda mucha gente fuera. Esa es mi reflexión. Si Daniel o Enrique quiere añadir algo, bueno, vais incorporando mucho contenido, además muy rico al debate, ¿no? Aquí hay una expresión muy de esta tierra que es que vamos abriendo muchos melones, ¿no? Para que nos permite ir catando de estos muchos melones, ¿no? Entonces, Ana creo que quiere intervenir. Sí, Oscar, sin duda son muchos melones, pero todos muy ricos. Así Todos que ricos, todos riquísimos, dulces. yo escuchaba a quienes están hablando de este tema y obviamente uno va escuchando y va aprendiendo ya de entrada. Respecto a la Agenda 2030, yo la entiendo como una herramienta de planificación que nos ayuda de alguna manera a intentar conjugar los mismos verbos, ¿no? por decirlo de alguna forma. No creo que sea una fórmula mágica, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decía Mónica, que tal vez no llega, y sin el tal vez, que no llega a pie de calle, así lo decía Mónica, no llega a los niveles que realmente tienen que llegar, que son los que tenemos más cercanía. Eso lo comparto, pero me gustaría mucho tener la opinión de quienes entienden del tema de comunicación, de cómo juega la comunicación en este tema. Por ahí va un poco la idea, ¿no? De cómo, porque al final es verdad que bueno, la comunicación está de forma transversal en la agenda, es una comunicación con un enfoque más participativo, posiblemente mucho más instrumental, se alejó de alguna manera del enfoque de la comunicación para el desarrollo y el cambio social que se había defendido el objetivo de desarrollo del milenio, ¿no? Bueno, y se puso más una visión asociada, por un lado, al derecho de la información y otro, el carácter instrumental que antes hablábamos también sobre las brechas digitales y demás, ¿no? Y aprovechando la pregunta de Ana, yo creo que precisamente está en cómo recuperamos o cómo hacemos, ¿no? Cómo canalizamos esa comunicación, ¿no? Que acompañe realmente la vocación transformadora que tiene la agenda, ¿no? Es decir, no exclusivamente desde el punto de vista instrumental, porque al final la agenda también se tendrá que interiorizar en la medida que haya un cambio de actitud y de aptitud, ¿no? Un cambio de comportamiento con respecto a lo que la propia agenda propone, ¿no? Entonces, ¿cómo somos capaces, ¿no? De instrumentalizar, de proponer una comunicación que camine en esa dirección, ¿no? Porque es verdad que habla de participación, habla de corresponsabilidad, habla de co-creación, ¿no? Pero es la comunicación precisamente el vehículo para conectar todas esas nuevas realidades, y cómo podemos hacer de la comunicación un instrumento que nos ayude a que la agenda realmente se implemente en los territorios y sea asumida por el conjunto, ¿no? De la ciudadanía, no solamente desde la parte de la administración, porque tiene esa competencia, ¿no? Complementando hoy hay un debate muy interesante que tiene que ver con cómo han cambiado los medios de comunicación, que han sido los que más se han visto afectados por esta disrupción digital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un conjunto de medios tradicionales que están totalmente paralizados en el tiempo,
y que no están entendiendo lo que está pasando, que de alguna manera al cambiar los canales, el soporte y sobre todo la velocidad, a ver, para hablar algo concreto, nosotros tenemos un periódico que sale una vez al día y que de alguna manera antes era como la forma de enterarse. Hoy por hoy el mundo requiere la información al instante. Y la información al instante, ¿dónde está? Está en las redes sociales. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles de las redes sociales? Es la impersonalización, es decir, nadie te puede asegurar que algo que se filtró de alguna forma, quién lo dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo. Entonces, cada vez más estamos en un mundo en el cual una de las fallas que tiene Internet, y que al mismo tiempo también es una ventaja, es ese anonimato que de alguna manera te escuda y te permite decir cualquier cosa. Generar un deepfake, ¿no? En el cual vos agarrás a una persona, le cambiás la cara, la haces meter en una situación embarazosa, o generás una fake news porque querés generar una tendencia. Entonces, como que hay distintas instancias. Hay toda una instancia que trasciende, creo, este foro, que tiene que ver cómo evolucionamos rápido hacia la Internet 4.0, en la cual la identidad sea un mecanismo importante para poder decir esta noticia está firmada, está avalada, algo que antes se le daba mucha importancia, ¿no? ¿De dónde salió la información? ¿Quién es el que de alguna forma está respaldando esto? Hoy por hoy todos somos doctores en Internet. ¿Y quién es el que termina mandando? El que tiene más capacidad de movilizar masas, y eso se hace con plata o con carisma. Entonces hay gente que orgánicamente logra generar grandes olas que llegan lejos, y hay otros que simplemente sin carisma y mucho dinero te dicen las vacunas, te meten el chip chino en la cabeza, como se dijo muchísimo tiempo. Entonces, ahí hay un debate en el cual nosotros decimos cómo queremos que la Agenda 2030 llegue a la sociedad. Y yo la pregunta la reformularía, porque yo no quiero que llegue, yo quiero que la gente se comprometa, yo quiero que la gente la entienda y que sea pase de un imaginario colectivo en el cual todos estemos de acuerdo. Entonces creo que pasa mucho más por este tipo de conversaciones, por generar verdaderos referentes que sean verdaderos movilizadores de la sociedad. Un poco lo que hace, como me gusta decir a mí, la política de alto nivel. O sea, el que se preocupa realmente por la ciudadanía, el que está en contacto, el que realmente quiere, ¿no? Una sociedad mejor, una sociedad más fraterna, una sociedad más humana. Entonces, cuando tomamos política con mayúscula, ese político que se recorre todos los pueblitos, recorre todo, pero creyendo realmente en lo que hace. Bueno, con la Agenda 2030 hay que hacer lo mismo. Yo no quiero pagar una agencia de publicidad que simplemente ponga el tema y que ese tema llegue a todos lados. ¿Y por qué? Porque creo que es contraproducente. Lo que necesitamos es que la gente entienda que realmente, si no generamos una sociedad más inclusiva, si no generamos una sociedad que contamine menos, si no generamos toda una transformación, esta sociedad que conocemos va a fracasar. Eso es un poco lo que me lleva a tu pregunta. Yo hilaría también y sumaría para que Daniela y Mónica también añadieran, ¿no? a su reflexión. A Daniela le preguntaría, porque es su campo de especialización, ¿no? Es decir, en esa propuesta de estrategia, cómo somos capaces de combatir todas esas noticias falsas y todo este crecimiento de la infodemia, ¿no? Del crecimiento de la cantidad de noticias, de rumores, de fake news que contribuyen a distorsionar la realidad, ¿no? Y a Mónica, para que también lo vaya pensando, ¿no? Por su propia trayectoria, ¿no? Es decir, la tendencia habitual de las administraciones es una relación fluida con los medios de comunicación, principalmente con los medios más tradicionales, los medios convencionales. Sin embargo, también hay que reconocer que los medios convencionales han ido perdiendo espacio y poder, ¿no? Y que ya no son tan
no ejercen de conector de manera tan clara como ejercían hace algunas décadas con respecto a la sociedad, ¿no? Es decir, cómo tejemos también esas nuevas relaciones, ¿no?, con los medios de comunicación convencionales, ¿no? Es decir, porque creo que se está produciendo un cambio también en los modelos de relación, ¿no?, de la administración pública con respecto a los medios de comunicación y de los medios en su papel de conector con la sociedad, ¿no? Vale. Yo quería bueno, hablar varios temas, un poco desde mi punto de vista, desde la comunicación, como ha dicho Ana Bentaberri. Sí que es verdad que lo que eran los medios de comunicación hace 20 años o 30 años no tiene nada que ver a lo que son ahora, pero además es que los medios, para las personas que tienen 35 o 40 años en adelante, sí pueden ser la referencia de los medios analógicos, pero para la gente de 35 o 40 hacia abajo, es decir, hasta los 15 años o 10, es que no tienen nada que ver porque no tienen cultura analógica. Entonces, no se ponen a ver la televisión y no lo ven como nosotros. O sea, son multipantalla y son otro tipo de usuarios. Pero bueno, ese es otro debate, pero es muy interesante. Y yo creo que los medios de comunicación son referentes para determinados grupos o clase política. Me explico. A nivel de clase política sí siguen siendo referentes, porque además marcan tendencia y marcan el relato, pero de gran clase política, ¿no? Los mandatarios, los dirigentes, presidentes de gobierno, de comunidades autónomas, de países, de diputaciones, de pueblos, etcétera. Para las grandes organizaciones, para las entidades, para las empresas, para los grandes dirigentes, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, hoy es la cumbre de la OTAN en Madrid, y bueno, eso es máxima noticia, sale el presidente del gobierno, en Twitter análisis del protocolo, cómo se ha colocado uno, cómo se ha colocado la otra, lo que hace no sé qué, bueno, eso se ve, o sea, es una lupa continua de amplio espectro, ¿no? Pero para la población y la gente a pie, no. Los medios de comunicación han perdido esa referencia que tenían y lo que eran el llamado cuarto poder. Cuando yo estudié periodismo, esa frase ha desaparecido, vamos, completamente. Y además tú le preguntas a la gente joven y no tan joven de 30 años y te dicen, ¿cómo te pones el informativo o el telediario? ¿Cómo te crees eso? O sea, hay un descreimiento total. ¿Por qué? Porque los periodistas también han perdido ese papel que tenían de mediadores. O sea, los medios vienen de mediadores sociales, son el intermediario entre las noticias y la ciudadanía. Aparecen las redes sociales y las redes sociales son utilizadas por el populismo. Y aquí hago un paralelismo. Digamos que los medios de comunicación serios o verdaderos, auténticos, sí hacen información contrastada, información veraz, con periodistas, con fuentes informativas, etcétera. Y de eso se deberían valer los gobiernos democráticos, ¿no? Los gobiernos de los estados avanzados, por ejemplo, en la Unión Europea. En cambio, los populismos para informar se valen de las redes sociales. No quieren medios de comunicación porque contrastan las noticias, hacen preguntas, van a las convocatorias y piden preguntar, pero las redes sociales son conversaciones. Ahí puede entrar cualquiera. O sea, me pongo yo, se pone mi vecina y ya eso es como un medio de comunicación. Y además creo que se está dejando fuera a la juventud. Es decir, si a la juventud no la involucramos en este problema o en esta circunstancia, en este paradigma, ellos van por otro camino. Ellos van por otro camino. Y ellos son el futuro. Bueno, ya el presente, pero son el futuro de los que van a gobernar.
Y además quería hacer dos anotaciones más. Por una parte, creo que las administraciones se han valido mucho de la comunicación digital, de las notas de prensa online, de las páginas web, de las redes sociales, de hacer vídeos, de mucha comunicación virtual y digital, y han perdido un poco el contacto directo con sus administrados. Con salir a la calle, explicar, atender, hacer escucha activa de lo que le pasa a la gente, responder, resolver situaciones. Entonces, mucha gente que no es digital o que es medio digital, medio analógica, se pierde. O sea, no se entera de muchas cosas porque no está como nosotros todo el día en las páginas web, en internet, ¿no? Que somos expertos, no están en eso, no se enteran. Entonces, hay un alejamiento muy grande del administrado con su gobernante. Entonces, cuando el gobernante se equivoca en algo que no es muy grave, o sea, se le juzga de una forma enorme. O sea, es un juicio, están muy expuestos. Y por último, quería decir también que eso lo estoy viviendo profesionalmente, es como los medios de comunicación y las páginas web, si están posicionadas en los navegadores, en los buscadores, con posicionamiento orgánico de marketing, con posicionamiento SEO, si tú te metes en Google, por ejemplo, y dices, voy a buscar gobernanza Latinoamérica, y te aparecen los 3 primeros, los más importantes. Pues ahora los gobiernos a las administraciones dicen, bueno, pues yo quiero medios de comunicación blancos, alternativos, marcas blancas que creo yo, las posiciono y son como un medio de comunicación para que hablen bien de mí. Eso está ocurriendo y la gente no sabe lo que es un medio, una página web, un portal, porque debe haber sellos de acreditación, sellos de garantía del periodismo, porque si no, todo esto al final va a ser lo mismo y la gente no lo distingue. Hay algunas manos levantadas, me traslada Juan, de que yo no las veo en pantalla y empieza a haber alguna opinión en el chat. Le pediría a los asistentes que esperaran a los 20-30 minutos finales, ¿no? Y vamos canalizando las distintas intervenciones y preguntas, ¿no? Daniela, cuando tú quieras. Sí. Claro, sí, se han tocado muchos temas que son muy interesantes. Creo que Enrique y Mónica han hablado de cómo ha cambiado la industria mediática y eso es central, es clave en esto, porque la industria mediática, aunque Mónica habla de que los medios tradicionales son necesarios, ¿no? Para los gobiernos, también han sido instrumentalizados en gobiernos menos democráticos, se han utilizado haciéndonos creer, ¿no? Y yo soy ecuatoriana, entonces, o sea, yo vengo de un país también que ha tenido bastantes problemas y vemos cómo los gobiernos han usado esa idea de credibilidad, fiabilidad para también manejar la información. Entonces, el problema de los medios, y en España sí se ve también una polarización bastante severa de los medios. Cuando yo llegué hace 7 años, comparado a ahora, se nota muchísimo cómo muestran la información los diferentes medios. Y se nota muchísimo en los comentarios dentro de las noticias. Entonces, si uno simplemente lee esos comentarios, se ve de forma palpable la perspectiva de la sociedad ante esas informaciones, de un segmento de la sociedad, como dijo Enrique, que puede utilizar esas redes y que tiene acceso, porque mucha gente no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa? Me había planteado una pregunta, Oscar, con el tema de la desinformación. Entonces, tenemos esta idea que es falsa, de que la desinformación se genera y se vuelve prevalente con la digitalización. Y esto no es así, lo sabemos las personas que somos latinoamericanas y que hemos tenido contacto con España, por ejemplo, es una experiencia bastante interesante, la experiencia de la desinformación, cómo ha existido desde hace siglos, ¿no? Desde siempre, realmente. Sabemos que los rusos lo hacían de forma... Pero yo vivo en Huelva. Huelva es de donde salió Colón para América. Entonces yo vivo en un sitio donde el orgullo más grande de esta sociedad es haber descubierto América. Y yo tengo problemas bastante graves con esta idea, ¿no? Entonces esta es una forma de desinformación y realmente no es
una noticia falsa no sería igual que una noticia falsa, es una información incompleta. Entonces es interesante el tomar en cuenta que muchas noticias falsas y muchas informaciones son informaciones incompletas. Entonces el ejemplo de la colonización es un ejemplo clave, pero por supuesto las tecnologías que tenemos, como lo que mencionó Enrique del deepfake, es bastante interesante, porque ahora se vuelve difícil saber qué es verdadero, y esas tecnologías también hacen que lo que es verdadero sea dudoso. Entonces tenemos un problema doble. Por un lado, no sabemos si es verdad, y por otro lado, si es verdad, se pone en duda. Entonces todo tiene que tener una cosa adicional que le da credibilidad, fiabilidad, y eso hace que sea muy difícil consumir información. Y es difícil para la gente de calle y es difícil para los expertos, y yo he caído en esto, todos hemos caído, porque tenemos un sesgo. Entonces, a mí me gusta mucho siempre poner mi sesgo como investigadora. Yo necesito saber cuál es mi posicionalidad y mi sesgo. Y yo les invito a ustedes a hacer este ejercicio que a mí me abrió los ojos de todos los sesgos que yo tengo en mi mente. Hagan una lista de 10 titulares de noticias que ustedes creen que son falsos. Hagan esa lista y ahí están sus sesgos en todos los temas. Tema migratorio, tema de género, tema de medio ambiente, todos los temas, incluso del desarrollo, de lo que hablamos del desarrollo sostenible, y eso nos va a decir nuestro sesgo, y nuestro sesgo siempre nos va a limitar. Al consumir información en las redes, esas 10 cosas que creemos que son falsas nos va a limitar, porque realmente puede ser que un inmigrante sea criminal, puede ser, y puede ser que una mujer esté mintiendo sobre el uso de género, puede ser. Entonces, como eso puede ser, en mi caso, yo ya ven hacia dónde voy yo, ¿no? Hacia dónde es mi sesgo, pero es interesante porque vemos dónde están nuestras limitaciones al consumir información. Y entonces podemos ser un poco más críticos con todo lo que consumimos. Y entonces, ¿qué pasa? Otros fenómenos que son bastante problemáticos en las redes, por ejemplo, es el fenómeno de Cambridge Analytica, que Enrique tocó un poco en este tema, que es el hecho de que existen procesos tecnológicos que no conocemos en profundidad, y que el problema más grave, la gente que legisla sobre las redes no conoce en profundidad. Entonces es muy difícil legislar sobre algo que no se conoce. Entonces tenemos una brecha enorme entre las estrategias y tecnologías que existen para desinformar y las personas que tienen como su deber el legislar sobre esas tecnologías. Y esto se ve en los debates políticos sobre redes sociales, esto se ve clarísimamente. La gente no entiende desde los modelos de negocio de las plataformas hasta, por supuesto, las tecnologías ya son una zona oscura, ¿no? Y el tema de Cambridge Analytica es interesante porque se volvió importante y visible cuando ocurrió en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero ya había sido probado en países que se consideran en desarrollo. Entonces, esto es interesante para las personas que somos de países considerados en desarrollo y que somos, ¿por qué? Porque todos estos sistemas se prueban en los países dominantes y funcionan mejor en esos países, pero en nuestros países es donde están pasando cosas realmente problemáticas. Porque la moderación de contenidos y la moderación de contenidos problemáticos en Estados Unidos es clarísima, ¿no es cierto? Ellos saben qué es racismo, ellos saben qué es misoginia, ellos saben qué es la supremacía blanca, pero los problemas que nosotros tenemos de los grupos indígenas, de la discriminación de ciertos grupos con ciertas palabras claves, no se conocen en los círculos de moderación. Entonces nosotros sí tenemos problemas graves informativos en los países donde no están en estas plataformas. Y entonces ahí vamos a las teorías de Van Dijk. José Van Dijk nos dice que el problema de la plataformización es un problema geopolítico, porque las plataformas son negocios privados que están localizados en ciertas zonas, específicamente en los Estados Unidos y en China. José Van Dijk está en Holanda, entonces a ella le preocupa que en Europa no hay una gran plataforma como Google, como Apple, como Amazon. Y a China, y en cambio China nos va a gestionar, pero nosotros que estamos, cuando somos de un país que en Latinoamérica, debemos también preocuparnos de que en nuestra zona no haya una gran plataforma, porque las plataformas son las que gestionan toda nuestra información. Entonces, vemos que esos problemas que ya se consideran en Europa, por ejemplo, nosotros tal vez todavía no las hemos considerado como un problema, y es un problema que está muy presente, y está presente en la forma en que nosotros accedemos y consumimos información. Entonces, el problema de la desinformación se tiene que evaluar desde la zona y el contexto específico donde estamos. En mi país, en Ecuador, ahora hay un paro
nacional y hay dos lados, y una persona de fuera podría analizarlo como un tema polarizado, pero tiene muchos problemas bastante, hilando fino, se ve que son problemas estructurales de la sociedad ecuatoriana, que solo entiende la gente que vive esa realidad. Entonces es importante que desde nuestras sociedades, sin tomar en cuenta tanto también las jerarquías internas, pero que generemos teoría y generemos investigación en el área de la desinformación y del Internet desde nuestras sociedades y desde los entornos en los que nosotros nos movemos. Porque estas plataformas han sido diseñadas por otras sociedades de otras culturas y de otras prácticas. Entonces, para cerrar esto un poco, sí quiero hablar un poco sobre la alfabetización mediática. Entonces, la idea de la alfabetización mediática es que vamos a consumir información de manera crítica. Entonces, esta idea es muy bonita, es bonita porque nos dice que tenemos que pensar y tenemos las herramientas cognitivas para consumir información de manera crítica. Por supuesto, las tecnologías que hablamos van en contra de esa cognición y nos engañan. Pero más allá de eso, el pensamiento crítico ha sido instrumentalizado por los desinformadores para decirnos que las cosas que son verdad no son verdad y que somos muy inteligentes por dudar de la realidad. Entonces todo es dudoso y vivimos en una posverdad. Entonces es interesante porque lo que decía Enrique al principio, él decía que el problema es que nos basamos en premisas falsas para resolver esos problemas de desarrollo, y la premisa más falsa es que el pensamiento crítico nos va a ayudar, porque esa premisa ayuda también a los que desinforman. Entonces todos tenemos un familiar que nos dice, no, es que tú estás leyendo lo de las vacunas que nos dicen los medios y los medios nos desinforman. Yo he leído a este médico que este sí es el experto en las vacunas y yo soy más inteligente que tú, y convence a ese familiar que se vacune. Imposible convencer. Los tierraplanistas son de las personas más difíciles de que cambien su opinión, y esto nos muestra el profundo problema que tenemos. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo les voy a decir la que yo creo que es, porque yo pienso mucho sobre esto. Yo creo que la escuela es la solución, la escuela, que desde pequeños nos enseñen a consumir información y ya quitarnos la idea de manera crítica, no dudar de todo, sino cómo ser inclusivos. O sea, que estas ideas de desarrollo de 2030 se vayan hasta el fondo de la escuela y seamos inclusivos. Entonces, el ejemplo de la colonización nos sirve en este caso. Qué bonito pensar en Ecuador, que nos enseñen cómo en Huelva creen que descubrir América es un gran logro, porque para ellos eso es una cosa de su cultura importante, y no pensar que son malos, pensar que son diferentes porque esa es su perspectiva. Y pensar que hubo muertes más en nuestro lado, tal vez somos el grupo discriminado, pero es un tema de perspectivas diversas. Entonces eso hace que sea más sostenible esta inclusión, porque nos permite evitar cometer los mismos errores en el futuro. Si entendemos que es un problema de perspectiva y que tal vez esa forma hizo que haya un grupo discriminado, nos muestra que en el futuro podemos llegar a un consenso. Entonces, desde la escuela encontrar esas formas de justicia desde jóvenes y llegar a esos consensos y aprender a hablar de política desde puntos de vista diversos y experiencias diversas desde pequeños, cuando el cerebro se está formando. Porque ya sabemos, los familiares que no se quieren vacunar, no se van a vacunar, y eso es así. Se me va acumulando la cata de melones buenos, ricos, no sé si me va a dar tiempo a venderlos todos, ¿no? Enrique ha levantado la mano, pero simplemente por recordar alguna de las intervenciones que está viendo en el chat, para que vean que estamos mirando también, ¿no? Es decir, hay quien nos recuerda desde Colombia que han tenido el susto de que casi gana la presidencia un viejo tiktoker millonario de ultraderecha, ¿no? Algunas de las cuestiones que hemos hablado aquí. También nos recuerda Manuel Jesús Hermosín, que es profesor de la Universidad de Huelva, cómo los jóvenes, dice, además observo que la juventud usa unos referentes muy polarizados y que son incapaces de leer. Hay una compañera joven que se llama Fiorella Vallejo, ¿no? que dice, me parece súper interesante la mención a las juventudes. En muchos ámbitos de discusión que participo, soy la más joven, 26 años, y muchos de los temas que se discuten se asumen que la juventud queda por fuera, cuando en realidad es un agente que necesariamente aporta la sostenibilidad de las soluciones en el tiempo y la mejora de la sociedad en futuro. Con lo cual, esa reivindicación que también hacía Mónica, ¿no? de poner el foco también en las siguientes generaciones, también lo recuerda aquí Fiorella, ¿no? Hay algunas otras reflexiones vinculadas también a
he perdido la última. Bueno, la voy retomando y le doy paso a Enrique. Enrique, cuando tú quieras. A ver, yo quiero construir sobre lo que habló Daniela recién, que me parece muy importante, y en particular quiero comenzar diciendo que en el momento en que Daniel Kahneman gana el premio Nobel en el año 2002 por la identificación de los sesgos cognitivos, se abre la puerta a hackear al ser humano. Y a partir de ese momento, ya no es cuestión de medios tradicionales, medios digitales, es cuestión de que lo que estamos consumiendo nos permite entrar directo a partir de esos puntos que tiene el cerebro e incidir y persuadir hacia determinados comportamientos. Eso es lo que Daniel hacía mención con Cambridge Analytica, por ejemplo. Y construyendo sobre ese punto en el cual hay medios sumamente buenos en reputación y que en realidad te están manipulando hacia un lado o hacia otro, y hay gente en redes sociales que te está manipulando hacia un lado para otro, yo no creo que sea un tema de prensa tradicional o prensa basada en Internet. Yo creo que hay en ambos lados gente que es poco creíble. Y eso se ve quizás mucho más en Latinoamérica que en Europa, pero claramente en ambos, hablaban recién el caso de España, se puede ver las tendencias con total facilidad de los distintos medios de reputación que hay por ahí. Entonces, eso ha existido siempre. Siempre los gobiernos han intentado manipular la opinión pública de alguna manera. Hoy hay un medio que permite empoderar la participación. ¿Qué problema tiene? El anonimato. ¿Qué problema tiene? La ignorancia. Entonces, acá voy a coincidir con Daniela en que tenemos que trabajar mucho en algo que yo le llamo la dieta de la información. Nos preocupamos de la dieta alimenticia, nos preocupamos del deporte que hacemos y la dieta física que estamos llevando adelante. Sin embargo, la dieta de la información nos la empiezan a sesgar en la escuela, nos la siguen sesgando en la secundaria y nos la sesgan en muchas universidades que pretenden decir que nos están haciendo librepensadores, gente que quiere ser profesional independiente, y sin embargo, cuando contestás algo diferente a lo que dice el profesor, te bocha. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa esto? Y es el punto que Daniela me pareció que estaba tocando, es si nosotros empezamos a trabajar en empoderar realmente al ciudadano, en esa dieta de la información, para que sea capaz de, en vez de estar como una televisión clásica pasiva, recibiendo titulares, ¿no? Asesinato en el barrio Sayago, tal cosa, tal otra, que inmediatamente la sensación térmica de que vivimos en un país que es un caos se agranda, ¿no? Entonces, en vez de vivir pasivamente recibiendo lo que nos quiere dar los informativos, la prensa de turno, sea en redes sociales o en otro lado, ¿tá? Empezamos a empoderar a la gente para que activamente prenda buscadores en redes sociales de determinada manera, que te filtren lo que Google te quiere poner o que Facebook te quiere poner en el muro, y que seas tú que deliberadamente sigue a los pensadores que confías. Probablemente los tierraplanistas sigan convencidos que la Tierra es plana, pero si logramos de que las personas dejen de ser una caja pasiva que recibe información y logren ellos empezar a buscar información en distintas fuentes, creo que vamos a estar un poquito mejor. No sé si va a ser la solución para los tierraplanistas, pero lo que sí sé es que es un problema de dieta de información. Que en el momento en que yo decido, por ejemplo, yo no miro informativos en el Uruguay, porque prendo los informativos y termino deprimido. Y como persona de innovación, y de negocios, y de emprendedores, y de intentar que el mundo sea mejor, mirar los informativos lo único que me hace es daño. Lo único que me hace es decir, ¿para qué voy a hacer algo hoy? ¿Para qué voy a pensar en un mañana? Ahora, cuando yo participo de estos ámbitos, donde veo gente que legítimamente intercambia, podemos estar de acuerdo o no, pero intercambiamos, y empezamos a intentar sacar algo positivo. Me inspiro, me lleva a la acción, me lleva a conectar.
Y creo que por ahí pasa el punto. Si logramos que los objetivos sea empoderar al ciudadano a que sea consciente en qué consume, qué información consume, las conversaciones que va a tener nos van a llevar a un horizonte mejor. Empieza a haber ya propuestas encima de la mesa, ¿no? Algunas recomendaciones, algunas ideas, ¿no? Que emanan de ese camino de la educocomunicación como un elemento fundamental que también contribuye lógicamente a generar una ciudadanía crítica también en el uso y en el disfrute y en el consumo de la comunicación y de la información, ¿no? Es decir, el empoderamiento de la apropiación que aquí ha ido surgiendo, ¿no? Es decir, ese análisis de la realidad por la gente que son protagonistas de la propia realidad y no desde terceros. Me parece que hay elementos especialmente interesantes. Yo casi me estoy saltando ya el guión y todas las normas establecidas, porque de esto se trata una conversación entre amigos y amigas. Y yo, si a Juan de le parece bien, casi vamos dando paso a los compañeros y compañeras que están en la sala, porque hay algunos mensajes larguísimos y algunas propuestas también en lo concreto, ¿no? Hay algunas propuestas tan concretas como cómo se puede generar propuestas en el ámbito comunicativo en un espacio que tiene vocación precisamente de encontrarse y de capacitar y de formar y de generar redes como en la Escuela de Gobernanza. Hay también propuestas concretas de Claudia Gil, que trabaja con colectivos de emprendedoras y artesanas de la ciudad de Plata, principalmente con población vulnerable, y habla de cómo los procesos de comunicación contribuyen al desarrollo del municipio y cómo le está ayudando a conectar con la mesa de turismo, ¿no? Y por lo tanto ve en la comunicación un elemento de conexión, ¿no? Hay por aquí un mensaje de Claudia, dice: me parece muy interesante lo que se viene hablando y considero que el tema de la información bien entendida y argumentada es fundamental. Con respecto a los jóvenes, hace unos 10 años que trabajo en talleres con adolescentes y tienen mucho potencial por compartir, siempre que les dejen el espacio y lo entusiasmemos con los proyectos. Confiemos en ellos, ¿no? Hace también referencia a la salud mental. Este es un sector de la sociedad preocupante y varias veces al día suelen ir las emergencias de los centros educativos del contexto en el que viven por chicos que tienen ataques de ansiedad y pánico. Bueno, pensar en ello y testimoniar con el ejemplo diario es clave, ¿no? Es decir, hacer esa comunicación más humana, poner en el centro a las personas y darle los espacios de visibilidad y de protagonismo, ¿no? Son algunas de las reflexiones, pero yo no veo quién ha levantado la mano, Juan, con lo cual si hay alguien que haya levantado la mano de los asistentes y le puede dar paso. No, por el momento ha hecho buen resumen, Óscar, de las intervenciones que se han producido por el momento. Así bueno, pues retomo, si os parece, las dos propuestas concretas, ¿no? Una, cómo canalizamos propuestas en el ámbito de la comunicación en un espacio como la Escuela de Gobernanza, promovida por la Intendencia de San José, ¿no? Es decir, que sugerís, que proponéis, y la específica también que hacía referencia a trabajar con los colectivos vulnerables y cómo la comunicación puede ser ese conector o ese elemento de visibilidad de esos colectivos, dándole espacios de protagonismo, de voz, ¿no? Y de haciendo visibles a los invisibles, ¿no? Yo tengo una propuesta concreta que es enseñarle a ampliar las fuentes de información. Enseñarles a que hay más buscadores más allá de Google. Existe la vida más allá de Google. ¿Ah? Hay mucha gente que ni siquiera entiende bien qué es un navegador, qué es un buscador, cuáles son las diferencias. Y cuando tú le dices, bueno, ¿por qué no pruebas en vez de usar Google, usar Metacrawler, Altavista, Yahoo? Y empiezan a descubrir de que las respuestas que te dan esos buscadores son diferentes a las que está dando Google. Es como que le abrís de golpe una ventana para ver la realidad de otra manera. Eso es lo primero. Lo segundo que agregaría es enseñarles cómo funcionan los motores de búsqueda, lo que hablaban recién del SEO, del posicionamiento. ¿Por qué? Porque una vez que entendés cómo funcionan, sos capaz de hackearlos para encontrar otras cosas que no te están buscando. Entonces yo creo que la mayoría de la gente no sabe que existen modos avanzados que te permiten indagar mucho más profundo en la búsqueda de información. Lo mismo pasa en las redes sociales. ¿Cómo podemos hacer para que ese motor
que me muestra siempre en el muro una burbuja que cada vez es más cerrada, cada vez es más filtrada, y que cada vez me parece de que el mundo está totalmente de acuerdo con lo que pienso, porque eso es lo que hacen las inteligencias artificiales, que cada vez te van encerrando en un mundo que te muestran solo lo que te gusta, y de esa manera generás personas cada vez más radicales y más confrontativas, enseñarle a esas personas cómo romper esos muros de cristal y salir a ver otras cosas en Facebook, Twitter, LinkedIn, para que no se sientan, y ahí este es un sesgo de los que descubrió Dan Ariely, el sesgo de reforzamiento, en el cual si vos vas ahí y ves que todos son así, que todos son violentos, yo soy cada vez más violento. Entonces, creo que nosotros de estas escuelas podemos enseñar estas pequeñas técnicas, ¿para qué? Para abrir, generar nuevas dietas de información. Muchas gracias por la propuesta, Enrique. Mónica levantó la mano. Sí, un poco al hilo de lo que ha dicho Enrique Topolansky, también Daniela, yo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que por ejemplo he impartido formación en institutos, en alfabetización mediática, cuando no se llamaba así o no se conocía tanto así, ¿no? Sino era enseñar lo que eran los medios de comunicación y las redes sociales, pues a personas, a jóvenes y adolescentes y a personas de edad avanzada. Y como reitero, por lo que yo sé, igual que hubo hace ya mucho tiempo una alfabetización básica donde aprendemos a leer, a escribir y a hacer cuentas, y eso, digamos, está generalizado y es casi un derecho universal, ¿no? Esta enseñanza básica, esa alfabetización básica. La alfabetización mediática no está en la agenda pública, no está en primera línea de las necesidades de los gobiernos. O sea, aquí se habla mucho de fake news, de redes sociales, de desinformación, pero ¿cuál es el remedio? Nadie pone remedio. Entonces, yo creo que la alfabetización mediática debería estar en las escuelas, en los recorridos curriculares, como una asignatura más para que los chavales, los chicos desde que empiezan con los móviles, pues yo qué sé, con 7 años, 8 o 10 años, hasta que terminan el bachillerato, aprendan de todo esto que es alfabetización mediática. Todo, por ejemplo, desde los que tenemos la educación analógica, cómo se lee un periódico, en qué consiste una noticia, qué estructura tiene, qué son las fuentes informativas, qué son los expertos y las expertas, qué es noticia y qué no es noticia, qué es una red social a diferencia de un medio de comunicación. Entonces, creo que esta necesidad o esta obligatoriedad no está en las agendas públicas, no está en los ministerios de educación o consejerías o de enseñanza. Entonces, no está aplicado de forma reglada oficial, con lo cual sigue siendo algo oficioso que aplican o llevan a cabo las asociaciones profesionales de prensa, de periodistas, los colegios de periodistas, pero claro, seguimos siendo analfabetos digitales, analfabetos mediáticos. Yo creo que ese es un gran reto y una gran asignatura pendiente. Y, por ejemplo, en el caso de España, creo que recientemente se ha querido que la red de colegios profesionales de periodistas de España incluyera el Ministerio de Educación esta asignatura como obligatoria, oficial, y creo que todavía no se ha conseguido, no estoy segura. Pero ¿cómo no vamos a tener este abecedario, este libro de petete fundamental que, primero, las personas mayores están desconectadas, tienen brecha digital, con lo cual habrá que incluirles y alfabetizarles? La gente joven es muy digital y no es analógica, con lo cual habrá que enseñarles qué es la información, el origen del periodismo, porque nace, cuando nacen las gacetas, que son los más media, porque ellos están al final de esta cadena, de este eslabón. Y claro, son todo caldo de cultivo
y caen en los populismos, te llega algo al WhatsApp, a la mensajería instantánea y te lo crees, aunque sea que eres negro y eres blanco, ¿no? O sea, cosas muy inverosímiles. Y creo que esa es la gran asignatura pendiente y, como decía Topolansky, empoderarse. O sea, la gente tiene que tomar conciencia que el poder está en ti y que tú tienes todas las herramientas a tu alcance y tienes que capacitarte oficiosamente o por tu cuenta. Por ejemplo, en el libro que he escrito hablo un poco de eso, ¿no? Pero es esa hiperconectividad que al final te aleja de lo que pasa de verdad y pierdes el criterio y el sentido crítico, que es lo que te enseñan desde pequeño. Por ejemplo, cuando haces un comentario de texto, tienes que ser objetivo, tener una distancia, una reflexión, y todo eso con la rapidez que se consume la información no se tiene, porque no te puedes parar en eso. Bueno, ahí, Mónica, si acaso en el chat pon la referencia, el título de tu libro. Hay alguna, Nancy Taberri lo pide, ¿no? Le gustaría conocer el libro. Manuel Jesús, que como os decía, es amigo, profesor de la universidad y profesor también en primaria, hace también una reflexión sobre la dificultad que tiene en llevar al aula, ¿no? A veces todo este tipo de cuestiones, también entiendo que por la carga de docencia y por otros tipos de temas, ¿no? Es verdad que, como Mónica ha apuntado, hay una iniciativa en el caso de España a través de las asociaciones de la prensa, precisamente en esa dirección, ¿no? Indistintamente de que es un ámbito en el que ha venido trabajando la universidad desde hace mucho tiempo, precisamente reclamando esa cultura hacia la educación, la educocomunicación, la alfabetización mediática en un contexto de sociedades hiperconectadas y de entornos cada vez más complejos en los que la comunicación juega un papel transversal. Y es fundamental cambiar los hábitos, ¿no? El modelo, introducirlo como una parte de los modelos educativos si queremos también contribuir a cambiar nuestra manera de ser y de estar ante las distintas realidades, ¿no? Si hay alguna cuestión o pregunta, se puede poner también en el chat, ¿vale? Y la vamos incorporando. Daniela había levantado la mano. Estamos entrando casi en los 15 minutos finales, que podemos prolongar un poquito más, pero vamos a intentar ser respetuoso con los tiempos por esto de las diferencias también horarias y demás, ¿no? Entonces, Daniela, cuando tú quieras. Sí, hay un tema que no hemos hablado mucho, pero que a mí me parece importante cuando hablaste de como recomendaciones específicas para la escuela de gobernanza. Antes les hablé de un ejercicio que hago porque a veces queremos sacar cosas que podemos poner en práctica mañana, ¿no? Y a mí me parece que eso es importante, empezar a hacer algo. Entonces, a mí me gusta pensar también, hay un tema que tenemos que pensar y que nos lleva al contexto en el que nosotros vivimos. Y eso es importante, porque muchas de las teorías que hablamos en la investigación, etcétera, hay un dominio de ciertas zonas globales que hacen investigación y que nos dicen cuáles son las teorías de comportamiento que hay que seguir, pero nuestros contextos son únicos y nuestras culturas y nuestra forma de vivir tiene un efecto importante en todo lo que estamos hablando, desde cómo es nuestra gobernanza hasta el consumo de información y nuestros sesgos, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo ponernos en contacto con el privilegio que tenemos en los espacios en donde estamos. ¿Cuáles son los espacios donde somos privilegiados y de qué forma somos privilegiados? ¿Cuáles son los grupos minoritarios en nuestro entorno y cómo nosotros somos privilegiados por no tener esa experiencia vital que tienen algunos grupos que están alrededor nuestro? Entonces, en mi caso, yo soy inmigrante. Entonces, yo estoy muy relacionada con el tema del privilegio porque yo soy una inmigrante privilegiada. Yo he venido en avión, yo he tenido un pasaporte que me ha servido, que he podido ir por un proceso burocrático para obtener una documentación. Y todos nosotros, desde el espacio donde estamos, podemos ponernos en contacto con ese privilegio que tenemos en comparación a los demás. Entonces, hay un ejercicio muy interesante que se hace para ponernos en contacto con ese privilegio. Y en inglés se llama el Power Walk o la caminata del poder. Entonces, este ejercicio es básicamente, digamos, en una institución o en un grupo que tenga alguna finalidad, puede ser una clase o una institución. Lo que hacemos es pensar, digamos que queremos pensar cómo nuestra institución o cómo el ayuntamiento o cómo la ciudad
maneja temas de inclusión o cómo incluye a diferentes colectivos. Entonces aquí es importante considerar colectivos, por ejemplo, los grupos que tienen alguna discapacidad, alguna dificultad de aprendizaje, diversidades de género, todos los diferentes tipos de diversidad que existen en nuestro entorno. Entonces, en Latinoamérica es un poco diferente porque tenemos grupos indígenas, tenemos cosas que son diferentes, por ejemplo, a Estados Unidos, a España. Y entonces la idea es que cada persona cree un perfil que tenga características minoritarias y que todas esas características sean diferentes a las propias. Entonces, si soy hombre, voy a ser mujer, si soy mujer, voy a ser diversa de género, si voy a ser tal, y pensar qué recursos hay para mí con ese perfil en mi entorno, ya sea en mi ayuntamiento, ya sea en mi universidad, ya sea en mi clase. Entonces, si yo fuera ciego, por ejemplo, ¿cómo podría yo tomar esta misma clase? ¿Cómo podría leer el libro de texto? ¿Cómo podría acceder a ciertas aplicaciones del gobierno que me ayudan a aplicar, a obtener ciertas? Entonces, ese contacto con el privilegio nos conecta cercanamente a los grupos discriminados y a cómo todos, lo que hablaba antes Enrique, de las brechas que existen, cómo esas brechas se hacen más reales y más tangibles para las personas. Nosotros hemos hecho este ejercicio y es muy interesante porque, sobre todo en la pandemia, veíamos, claro, los grupos, por ejemplo, los grupos asiáticos que eran discriminados, pensábamos en esas instancias de discriminación, pero más que nada la accesibilidad y la posibilidad de acceder a los servicios públicos o a los servicios de una universidad teniendo estas diferencias. Y entonces, ese ejercicio del privilegio y el estar en contacto con nuestro privilegio, yo creo que es algo que haría mucho más humanos los procesos de gobernanza, de toma de decisiones, etc. Entonces, solo quería compartir con ustedes esa experiencia. Muchísimas gracias. Enrique, Mónica, ¿queréis añadir alguna cuestión? Ana, Rosana, Juan, cualquiera de los asistentes al webinar. Mónica, estás sin el micro. Bueno, un poco para culminar lo que había comentado antes, que es verdad que hay un factor de empoderamiento de las personas que a lo mejor no se potencia o no se pone en primera línea para que la gente sea capaz de acceder a todas las herramientas y los recursos que tenemos o que se pueden tener, ¿no? Y que es cierto que hay una hiperconectividad y como una telerrealidad, ¿no? Se vive, o sea, lo que ves en las redes sociales te crees que es la realidad de verdad, ¿no? Se ha devaluado un poco lo analógico, ¿no? Y vuelvo un poco hablo de los medios de comunicación, que creo que hay que reconectar, dar más importancia a las cosas reales, a la dimensión de realidad, porque a la generación nativa digital la hemos encumbrado como los grandes vencedores o ganadores o empoderados de lo digital, de las redes sociales, pero les falta, digamos, la cualidad analógica, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Que las personas que han sido educadas en esa alfabetización o esa educación más analógica de leer la prensa en papel, de escuchar la radio en el momento que se emitía, de ver la televisión cuando se estaba poniendo el informativo, digamos que tienen una cultura más de verificar la información, de certificar la información, porque era un periodismo, una información más seria, era veraz del todo, ¿no? De una comprobación. En cambio, y estas personas que tienen esa faceta digital se ha desfenestrado un poco. Fijaos que hablamos de las personas que no están en lo digital tienen una brecha, pero los que están en lo digital del todo tienen una brecha analógica. Tienen una brecha de no conectar en la realidad, de no acceder a la información fiable y veraz. Por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Y creo que hay que conjugar esa dualidad de
una fórmula híbrida entre la realidad y la virtualidad. Enrique, Daniela. Sí, yo quisiera decir algo sobre lo que dice Mónica. Yo creo que es importante cuando hablamos de lo digital y lo analógico y de la calidad de la información, que hay un valor muy importante en el tema de las redes sociales, de por ejemplo, lo que es del periodismo ciudadano, ¿no? O sea, de lo que podemos ver, la gente que graba en vivo lo que está ocurriendo en los lugares y el poder de tener esa información en vivo. Es diferente que el periodismo nos procesaba, nos interpretaba la información y nos decía lo que debíamos pensar, y esto nos da una información más cruda que nosotros debemos interpretar. Entonces, es un tipo diferente de información. Creo que no hay uno mejor que otro, porque hemos visto casos de periodismo terrible. A mí me parece que lo que ha pasado en Melilla en estos años, en estos días, y los vídeos de gente muerta y gente muriendo sin tapar ni siquiera las caras, me parece una aberración del periodismo, personalmente. Me parece que se muestra los problemas estructurales que hay en España en el respeto a la imagen de una persona que se está muriendo. Entonces, el periodismo también nos da cosas que no deberían ocurrir en espacios periodísticos. Entonces, yo creo que no hay una jerarquía de uno es mejor que otro. Creo que nos dan cosas distintas, y los jóvenes, las alfabetizaciones que tienen, es verdad, y se dice aquí en el chat, hay una persona que dice que los jóvenes ya no leen prensa escrita. Hay una jerarquización de los tipos de información que son mejores. Por ejemplo, leer se considera mejor. En la educación, la lectura, la lectoescritura es priorizada frente a otros. Hay gente que visualmente es mucho más inteligente, tiene una inteligencia visual mayor, y eso no se valora, una inteligencia kinestética mayor, y eso no se valora. ¿Cómo se valora la lectoescritura? Y esto es una forma de exclusión, porque básicamente estamos priorizando ciertas capacidades frente a otras, y las personas que van a triunfar en un sistema educativo, en el sistema que tenemos, va a ser la gente que tiene inteligencia matemática e inteligencia lectoescrita. Pero los trabajos que ellos van a tener que hacer en el futuro van a ser otros, y van a tener otras capacidades que no estamos desarrollando, y son capacidades multimodales, no son capacidades lectoescritura ni capacidades simplemente matemáticas, sino saber aplicar esos conocimientos matemáticos, ¿no? Entonces, creo que es importante que sepamos que estos dos espacios existen en un espacio de competición, pero no en un espacio de jerarquía. Y aparte es muy difícil ahora, o sea, yo noto mucho esta idea de que hay que enseñar a los chicos que lean un periódico. El problema es que estamos yendo como contra la marea, ¿no? Estamos yendo contra la marea tratando de... Y entonces, acordémonos del tiempo cuando se creó la imprenta, y era como leer un libro era como algo tan subversivo, y ciertos libros eran prohibidos y se quemaban, y cuando salió la radio iba a destrozar la sociedad. Cada medio ha tenido un momento de verse como el fin de la sociedad, como la conocemos, y nos da miedo ese cambio, sobre todo las personas que por edad estamos en el límite, donde hemos nacido sin móviles y ahora el móvil es todo. Entonces creo que es importante saber que esto está para quedarse, y que tenemos que aprender a convivir con ello y generar nuevas alfabetizaciones que se adapten a esos formatos, en vez de demonizar tal vez de esos formatos, o decir que la gente que consume y crea contenido es menos. Porque yo les digo, yo estudio TikTok, yo les reto a crear un video de TikTok y a meter esos textitos con cuadraditos de colores en TikTok. Eso no es igual que escribir un artículo científico, que también lo sé hacer, pero tiene sus competencias y son muy complicadas. O sea, es complicado y es difícil, es una cosa que también tiene su habilidad. Entonces considero que hay que darle su espacio a todos los tipos de contenido. Yo voy en esa misma línea, considero que es irreversible el camino, y que en realidad hoy vamos a una cultura visual, y una cultura sobre todo que es la cultura del movimiento y no de la foto. O sea, antes la información era estática, hoy la información cambia al segundo, y los jóvenes hoy son capaces de procesar el video muchísimo más de lo que los capacitaba, que lo que podíamos procesarlo nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros hoy en la educación universitaria tenemos lo que se llama HyFlex, en el cual con el HyFlex todas las clases quedan grabadas, y para nuestra sorpresa hay una cantidad de estudiantes que miran las clases a velocidad 1.5 o 2.0, y que los chicos tienen mucho mejor rendimiento
académico de chicos que estuvieron en la presencialidad. Entonces empezamos a darnos cuenta de que hoy la indexación de videos, los videos cortos de determinada manera, empiezan a sustituir en muchos casos a los libros, y esto no significa de que sean peor o mejor. Va a haber videos y hay plataformas como Platzi, que es increíble la capacidad que tienen de formar habilidades tecnológicas, de programación, de hacking, de todas las cosas, en mucho mejores tiempos y de manera más eficiente que lo hacemos las entidades más tradicionales. Y ahí hay verdaderos desafíos en todo esto. Por otro lado, recién hablaba Daniela de TikTok. ¿Por qué TikTok está suplantando a Instagram? Bueno, porque genera diálogos diferentes. Tú en Instagram tenés que seguir gente, en TikTok no necesitas seguir a nadie. Por otro lado, en Instagram todo el mundo aparece con el Facebook y su mejor cara y su mejor foto. En TikTok la gente es mucho más real. ¿tá? Entonces, genera una cantidad de diálogos y conversaciones que la gran mayoría de la gente mayor a 20 años, por decir algo, no las están entendiendo. Entonces, hoy lo que está pasando es que quienes manejan las gobernanzas, quienes toman las decisiones, no están entendiendo a los nativos digitales, no están entendiendo lo que está pasando, no están entendiendo lo sensibles que son con todos los temas del medio ambiente, con todos los temas de la inclusión, con todos los temas de género. A mí todos los días mis hijos me dicen, papás, ¿cómo dijiste eso? Sos un cromañón. ¿tá? Y de alguna forma, yo por otro lado digo, ¿pero qué dije? ¿Qué dije mal? ¿Qué hice mal? Ni siquiera logro entender. ¿tá? Y hay muchas cosas que se mueven a una velocidad tan grande que hay que tener mucho cuidado en decir, tenemos que volver a tal cosa. Por otro lado, volviendo a Mónica, yo soy de los que digo que me preocupa mucho la pérdida de la humanidad, me preocupa mucho la inmersión en los espacios de metaverso, y me preocupa de una manera increíble. ¿Por qué? Porque de alguna forma considero que en el momento en que seamos seres totalmente digitales, vamos a perder lo que es la esencia del ser humano. Entonces estoy convencido que la esencia del ser humano es un abrazo, es una caricia, es salir a caminar por la playa. ¿tá? Y creo de que vamos en una dirección irreversible, lo cual me preocupa, y por eso me interesa hablarlo y ver cómo se puede hacer reversible, a espacios en los cuales cada vez van a ser más digitales y que probablemente yo me sienta terriblemente incómodo. Por más que los utilizo todo el día, y reconozco lo bueno que tienen para algunas cosas. Ahí se abre un espacio también para abordar, ¿no? Que precisamente tiene que ver con los contenidos, porque hemos puesto el foco en los instrumentos, en las herramientas, ¿no? Y seguramente tendremos que poner también esa mirada a medio y largo plazo con respecto al tema de los contenidos y las narrativas asociadas a esos contenidos, y en la misma medida los protagonistas, a quién le damos los espacios de liderazgo, a quién le damos la oportunidad de tener voz, ¿no? Porque también tendemos a reproducir, a repetir a los mismos actores, dándole los espacios para que reproduzcan los mismos mensajes y olvidándonos de otras muchas personas, ¿no? Entonces, son elementos que quedan ahí en el aire, que invitamos a Rosana a que tome nota para nuevas propuestas de webinar vinculados al tema de la comunicación y la gobernanza. Vamos entrando en los minutos finales. Claudia Gil dice, TikTok, ahí voy, 48 años y siempre renegando de esa plataforma. Hay que ver el lado positivo del contenido que se pueda compartir, con lo cual posiblemente tengamos un próximo vídeo TikTok de Claudia, ¿no? Se anime a hacer algún TikTok, ¿no? Ahí hay algunos datos de que tampoco hemos hablado, de otros canales como YouTube, ¿no? Que por ejemplo es el canal mayoritario del consumo de la información en sitios como Filipinas o la India, creo que ronda los 50 y tantos %, ¿no? Si no recuerdo mal, o como hay otros países, principalmente países nórdicos, donde sí sigue habiendo un compromiso con el periodismo más convencional, que es el caso de Finlandia, ¿no? Para la hora de acceder a la información con esos criterios de credibilidad que también hemos estado hablando. No sé si hay alguna intervención, alguna propuesta más, alguna idea. Si no, pues vamos Oscar. a ir. Sí. No, sumamente
rico el aporte de cada uno de los compañeros participantes, de Mónica, de Daniela, de Enrique. Obviamente que acá con el compañero Wilson Ramírez, nuestra cabeza va a 1000, y pensando en la meta, ¿no?, que tiene la Escuela de Gobernanza en esto de generar una participación ciudadana comprometida y responsable, la identificación y fortalecer talentos, se hablaba de empoderamiento, el capital humano foco de nuestro accionar, y como parte de una gestión pública, obviamente que nosotros tenemos que tener una mirada integral. Y cuando hablamos de la comunicación como una herramienta para el desarrollo local, máxime aún. Entonces, para nosotros es súper rico eso que decía Enrique, el abrazo no lo podemos perder, el diálogo cara a cara con el vecino, con la vecina, es fundamental, es una fuente de información riquísima. Nadie como el vecino en su barrio, en su ciudad, en su casa, sabe lo que siente, sabe lo que le pasa, sabe cómo se gestionan los contenedores, quién rompe las cosas, cómo se cuida el bien común, pero al mismo tiempo estar abierto a estos otros canales, como ustedes están hablando, que voy a ser bien sincera, necesito urgente un entrenamiento en alguna de estas cuestiones que ustedes nombraban, porque también uno tiene que tener, me parece, esa humildad de decir, bueno, uno tiene que seguir creciendo, tiene que seguir aprendiendo, no negarse a estas nuevas formas de comunicación, pero creo bien importante esto, ¿no?, de cuánto necesitamos de ayornarnos. A veces nos llegan determinados programas, ustedes hablaban de las estructuras, una de las compañeras, no recuerdo si Daniela o Mónica, ¿no?, hablaba cómo la vida, cómo la sociedad cambia permanentemente, esta cuestión líquida que utilizaban como terminología, ¿no? Y cuántas veces uno se choca con estructuras tan rígidas, y lo podemos ver desde nuestras organizaciones, sean las que sean, y qué difícil es muchas veces generar ese cambio en la cultura de estas estructuras, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablaban, obviamente a mí se me pasaban todos los programas que la Escuela de Gobernanza tiene, vinculados con niños, vinculados con emprendedores, y yo decía, tenemos que tener la flexibilidad tal de tener claro cuál es nuestro horizonte y aprender a ir sumando determinadas cuestiones que son necesarias para avanzar y para llegar a esto que ustedes hablaban, ¿no? Cómo la sociedad cambia rápidamente, cómo los gurises tienen que tener este perfil que muchas veces por los adultos no lo sabemos interpretar. Me pasa mucho como psicóloga, ¿no? Los papás esperan que se elija ser médico, que se elija ser abogado, pero esta cuestión no va, y los gurises dicen, bueno, quiero sumar un poco de acá, quiero sumar un poco allá, va generando su propio perfil, pero también eso tiene que ser acompañado por la familia. Entonces digo, el tema de la comunicación, el tema de la innovación, creo que tiene muchísimo para dar. Este era como un primer paso que queríamos dar desde la Escuela de Gobernanza, aprovechar las alianzas que en el hoy tenemos, y que seguramente vamos a seguir teniendo otras. Yo le decía a Enrique cuando recién comenzábamos, bueno, vamos a ir con el equipo de la escuela, con algunos de los compañeros, a conocer y a intercambiar ideas con ustedes también, porque vemos que vienen trabajando en todo esto que tiene que ver con la alfabetización digital, con acercar en lo que tiene que ver con el marketing, cuántas veces no se saben vender las cosas, y el tema fue un gran desafío en el día de hoy para nosotros también, que los compañeros de los medios de comunicación sean parte de este evento, para que se puedan ver como actores territoriales que son, ¿no? Muchas veces vienen a cubrir una nota, vienen a ayudarnos a dar difusión a una actividad que queremos desarrollar, pero para nosotros es bien importante contar con ese actor territorial que da la información día a día en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en cada pago del departamento de San José, que se vea justamente como eso, como actor territorial, su implicancia como ciudadano. O sea que bueno, como verán, la cabeza se me fue por muchos lados, y creo que estos diálogos son los que nos ayudan a crecer, los que nos nutren nuestra agenda. El intercambio siempre es riquísimo, a veces tenemos miedo, ¿no?, con qué se saldrá fulano, con qué se saldrá fulana, pero es siempre muy, muy rico. Así que un agradecimiento enorme a cada uno de ustedes, primero por el tiempo,
por la disposición y decir que sí a esta propuesta, que ya sabemos que va a continuar seguramente con algún curso más específico, no muy largo, pero que tiene también otro aporte. Y obvio que nos quedamos con lo que cada uno de ustedes dijeron en cuanto a técnicas puntuales, como las que tiraste, Daniela, que ya las vamos a llevar adelante con el equipo. Eso de los 10 titulares me quedó dando vuelta para ver mi sesgo personal. Porque claro, hay que empezar por casa, ¿no? Siempre es muy fácil pedirle a los demás hacer cosas que nosotros mismos muchas veces no hacemos. Así que un gracias enorme a cada uno, a Óscar, a Mónica, a Daniela, a Enrique, a Juan de Dios por siempre estar ahí dándonos una mano, a Martín, que está detrás de ese cartel de Intendencia de San José, bueno, obviamente que a Ana por darnos la fuerza y la energía y confiar en este desafío de la Escuela de Gobernanza. Sentimos en el equipo que vamos por buen camino y que tenemos que estar siempre con esta actitud de ser flexibles y de por ahí decía uno, creo que fue Enrique, de una escucha activa. Ese es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Así que muchas gracias. Gracias, Rosana. Gracias, Rosana. Gracias. Me gustaría nada, compartirle una sensación que tengo ahora mismo, primero de gratitud a todos y cada uno que están acá, saber que esto era pertinente y que esa convicción que teníamos era acertada. En el año 92, un autor, Francis Fukuyama, escribía El fin de la historia y el último hombre, ese es el título de él. Y el problema de todo esto es que no lo llegamos a creer. Y cuando pienso en el sueño de la escuela, pienso en un sueño donde no aceptemos que este es el fin de la historia, sino que hay multitud de alteridades, hay multitud de alternativas, y que eso se basa fundamentalmente en la conversación. Y creo fundamentalmente cuando nos dicen qué raro que una escuela de gobernanza en el interior del país, de Uruguay, no está en Montevideo, sino ahí, sí, porque creo fundamentalmente que estos espacios, digamos, de alternativa, precisamente se pueden generar en esos espacios donde se puede dar esta virtualidad de la que hemos hablado, pero también es muy posible el caminar con el vecino, darle el abrazo, sentirse parte de, tener esa convicción que lo humano nos une. Y me parece que es profundamente acertado que una escuela de gobernanza se preocupe precisamente de estas cosas desde el interior del país, porque creo que es donde ocurren las alteridades, no sé si las más interesantes, pero alteridades muy profundas que nos dan esperanza. Y yo creo que para eso sirve la escuela, para un montón de cosas, ¿no?, que ha dicho Rosana, pero fundamentalmente para darnos cuenta que no está todo escrito, que hay un marco impresionante, un semillero de esperanza, un semillero de gente haciendo cosas muy diferentes y que necesitamos comunicarnos desde otro lugar. Y necesitamos aliarnos y cooperar y colaborar y no hacerle tanto caso al fin de la historia, ¿no? Y muchísimo menos a los algoreros que se aprovechan de los algoritmos supuestamente inteligentes. Ana tiene un término ahí para esto que es humanamente inteligente, y me parece que esa es la apuesta que nosotros tenemos que darle contenido a esa afirmación. Así que muchísimas gracias de corazón a todos y cada una de las personas que habéis participado. Me llevo un montón de cuestiones y sobre todo de emociones. Es una webinar que te hace bien. Decía un autor de un libro conocido, cuando leía un libro decía, es un libro que al leerlo te hace bien. Bueno, esto es una webinar que a mí al menos me ha hecho bien, y eso no es poco para el tiempo que corre. Muchísimas gracias, Óscar, también por tu perfecta labor de provocación y de síntesis y de generación de conocimiento. De corazón, muchas gracias. Nada, simplemente me viene a la cabeza algo que reivindico mucho, que es el origen latino de comunicar, que es poner en común, que al final no es otra cosa que escucharnos, ¿no?, que empoderarnos, que exista esa empatía los unos con los otros, porque al final comunicar tiene mucho que ver con poner las cosas en común y construir comunidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo también me voy con la sensación de que hoy hemos construido comunidad desde la perspectiva de una comunicación que no deja de tener esa vocación de transformación, sin olvidarnos que en el centro estamos las personas. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y seguimos viéndonos
en lo virtual y en lo presencial, espero. Gracias. Ana, el micro. Un saludo para todos, el agradecimiento, como se los decía al inicio, me siento una vez más, tengo esa sensación de que una vez más estamos dando el puntapié inicial hacia algo. Y eso es bueno, que siempre nos desafíe una meta más, un poquito más adelante. Contar con todos ustedes realmente un orgullo, agradecerles a los participantes también, porque nada de esto tendría sentido si solo nos sentáramos a intercambiar entre nosotros. Ojalá esta sea la primera de tantas, muchas otras encuentros y intercambios que podemos llevar adelante. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias, Óscar. No, nos vamos, ¿no? Sí, yo creo Mónica, que sí. muchas gracias, Ana. Gracias. Dan ganas de que